Son las 8 en punto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Hoy dedicándonos, ¿dónde estaba la noticia? Pues en el Capitolio, en Washington, con la jura del nuevo presidente y el vicepresidente de Estados Unidos y con el primer discurso de Donald Trump, que ha sido pues el gran acontecimiento del día, aunque ha habido otros de los que luego también nos vamos a encargar. Pero vamos a empezar por la jura y luego primer discurso de Donald Trump en el Capitolio, que habéis visto en directo, que os hemos resumido también cuando ha terminado el directo y que ahora pues toca la opinión. En fin, lo primero, presentar a mis invitados hoy. Don Antonio Camuñas, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Expresidente de la Cámara de Comercio Hispano-Estadounidense y pues hombre seguidor como pocos de lo que pasa en Estados Unidos. Y hoy día grande, ¿no? Sí, hoy día grande, emotivo y importante, vamos. Y entrañable hasta cierto punto. Cuando uno recuerda la historia de las tomas de posesión que uno ya ha visto. Usted estuvo en una también celebrada en el interior del Capitolio. Sí, la segunda de Reagan, la segunda del presidente Reagan. Por las mismas razones. Fue más o menos lucida que esta, porque resulta difícil comparar los desfiles, el exterior, con las del interior. Pero yo recuerdo algo un poco más organizado, pero también es verdad que hoy en día todo está un poco más desorganizado. Los protocolos en general, se han venido ¿no? a menos. Sí, he visto cosas un poco raras, ¿no? Gente en pantalón corto por allí, algún senador, vamos, una cosa curiosa. Bueno, déjame que dé la bienvenida a un querido compañero, a Sandro Meco, que ya me acompaña aquí, director de En Dos Continentes y persona que está últimamente un poco lesionada y por eso le tengo que agradecer doblemente que se haya querido asomar a esta ventana para contarnos sus opiniones sobre lo que hemos podido ver juntos, el primer día de Trump en la presidencia estadounidense. Sandro, muy buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes, gracias a ti por invitarme y a todo el canal por permitir que estemos aquí, aunque sea de forma virtual. Bueno, hablaremos en profundidad de lo que ha sido este discurso de alrededor unos 30 minutos más o menos, sí. Porque hay mucho de qué hablar. Bueno, pues permítanme que siga la rueda de presentaciones. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día importante sin duda. Las tomas de posesión de un presidente siempre lo son, y más aún si es estadounidense y se llama Donald Trump. Y don Alberto Serrano, abogado especializado en pues, el derecho de las administraciones públicas, expolítico y escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también un aficionado a la historia. Y esa toma de posesión del Capitolio me conecta prácticamente con las lomas capitalinas de Roma, ¿no? Esto parece bueno, el nuevo emperador moderno. Y lomas eso allí no hay ninguna, pero me genera en cualquier caso está bien. Cierta satisfacción, ¿no? De que sigue ahí, digamos, esas tradiciones que se han querido cortar por este posmodernismo, pues sigue las tradiciones del derecho o del Imperio Romano. Don Antonio Camuñas, vamos con el discurso. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Has hablado de la concreción, las emergencias nacionales, imagino, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el discurso obedecía en buena parte a que él ya había firmado toda una serie de órdenes ejecutivas y por lo tanto él se dirigía a la audiencia sobre una cosa que ya había ocurrido y casi daba la primicia de esas órdenes ejecutivas específicamente referidas a la frontera, a California, a los narcos, a los géneros, es decir, todo lo que ha formado parte en buena parte de su programa electoral y casi la primera parte del discurso ha estado centrada en recordar sus promesas electorales y ceñirse a sus promesas electorales. Y claro, pues yo lo pensaba hoy, yo veo en la presidencia de Trump grandes expectativas con un acento de optimismo, el acento propio que yo vería si fuera norteamericano y me dijeran que mi presidente iba a parar, podemos hacer el paralelismo en España, que yo por un lado iba a parar la inundación, la invasión sin control fronteriza de ilegales, número uno. Número dos, iba a quitar los impuestos,
Es decir, iba a reducir impuestos de manera clarísima, iba a cortar el déficit, es decir, iba a favorecer las inversiones, va a favorecer los sectores más productivos, va a defender a su país de los abusos que se han cometido, porque no cabe la menor duda de que China se ha aprovechado muchísimo durante estos últimos, desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio, hace 25 años, pues no ha hecho otra cosa más que aprovecharse de ser un jugador que aparentemente hacía un fair play, pero en realidad estaba permanente. O sea, no hay quien invierta en China si no es de la mano del Estado, es decir, ellos ponen unas barreras tremendas. Entonces, yo creo que esa desregulación, reducir la burocracia, son mensajes que cualquier sociedad actual los agradecería de manera enorme, ¿no? Y Trump es lo que se ha comprometido. Sandro Meco, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? Pues te diría, en realidad, que el discurso en sí, te digo por qué. Me ha parecido, dentro de lo que es la jura de un presidente o el discurso de investidura de un presidente, me ha parecido el discurso más meeting y más Trump que podía haber. Es decir, por un lado, y basándome también en lo que ha dicho Antonio, es verdad que el hecho de que haya firmado una serie de cosas hace que este discurso sea menos abstracto, que no tenga tanta palabrería, entre comillas, de voy a ser el presidente para todos, voy a hacer que Estados Unidos avance. Sí, eso lo dicen todos, por supuesto, y eso va a estar en un discurso presidencial. Pero Trump aquí ha ido a lo concreto. La emergencia nacional por la frontera sur, la emergencia por cuestiones de energía, temas con China, dos únicos géneros, sentido común. Ha sido mucho más directo de lo que se suele ser en estos casos, precisamente porque ya había mucha parte de los deberes que ya había hecho. Eso por un lado. Y por otro, me parece bastante curioso, comparando el discurso de 2017 con el que hemos visto hace unos instantes, cómo puede definir a la perfección lo que puede ser la presidencia de Trump. Ese primer discurso fue pues como ese discurso del que hablaba, ¿no? Un poco más abstracto, un poco más todos vamos a la misma, vamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque Trump era nuevo en esto. Sí que tenía una serie de facetas que ha desarrollado de forma extraordinaria, pero la política en Washington era un asunto nuevo para él. Entonces, digamos que lo que hace en esa primera presidencia es rodearse de gente que le pueda ir asesorando en este nuevo camino. Y de ahí que ese discurso fuera así. Pero esta vez no. Esta vez, si miramos al gabinete, a ese gobierno que está formando Trump, no se rodea de gente experta en Washington o experta en la política estadounidense, sino gente muy Trump, gente que sea muy fiel a él y que siga su camino. Y de ahí llegamos al discurso de hoy, porque creo que es un discurso muy Trump, ya no únicamente por la concreción, sino pues por llegar y decir, mira, el poder llegar aquí no ha sido algo sencillo, han intentado matarme, han intentado que no llegara aquí por ningún tipo o por ningún camino, se ha conseguido, y la verdad es que también ha testado con bastante dureza al gobierno que hoy deja de ser efectivo en Estados Unidos. A Joe Biden le daba un poco más igual, pero es verdad que a veces la cara de Kamala Harris era un poema. Julián Salcedo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? Imagino que aranceles, imagino que energía y coches eléctricos. Sí, bueno, lo primero, que en este espacio tengamos que recoger aquí unos contertulios, que lo más reseñable de su discurso ha sido que diga que, o ya ha dictado órdenes ejecutivas, que va a cumplir con lo que prometió en campaña electoral, pues esto ya lo dice todo, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a incumplimientos permanentes, a cambios de opinión, etcétera, incluso contradicciones con la posición de la propia Unión Europea, ¿no? Sí, efectivamente, pero no nos podemos engañar. Todo lo que ha dicho en el discurso lo había dicho en campaña, que va a imponer aranceles fuertes. No sé qué daño le hará a China, claro que le hará, pero a quien más daño va a hacer sin duda es a la Unión Europea, a nosotros nos va a hacer
daño no solamente la política arancelaria, sino también, digamos, la paridad euro-dólar, que cada vez nos aproximamos a mayor velocidad. Nosotros que somos Europa y sobre todo España, absolutamente dependientes de materias primas, de productos que importamos y pagamos en dólares, ¿no? El hecho de la política también de favorecer al coche chino, hay que recordar que no hace tanto, un poquito antes de que metiera en su equipo a Elon Musk, él era un contrario a los coches eléctricos, defendía precisamente los coches de combustión, ¿no? Pero se ve que Elon Musk tiene capacidad de convicción y le ha convencido a los coches eléctricos. Yo no sé si es el futuro de los coches eléctricos, pero para competir con China, desde luego hay que pensar en eléctrico, ¿no? Y por último, pues también todas esas políticas, digamos, de centralistas, de posicionarse a favor de todo lo que beneficia a Estados Unidos, cueste lo que cueste, es decir, proteger a la industria americana, proteger a los americanos, bajar impuestos, sin duda muy importante, ¿no? Yo creo que asistimos, me parece que lo decía Antonio Camuñas justo antes de entrar en pantalla, es un cambio de era, más que un cambio de presidente y un cambio de ciclo, ¿verdad? Sí. Alberto Serrano, vamos a ver, hay dos sexos, el masculino y el femenino. Eso es muy interesante. Toda la doctrina sexista, woke, etcétera, se puede revertir si hay voluntad política. Eso es lo que viene a decir. Bueno, él ha dicho como carta de presentación que la doctrina woke, no sé si lo traduzco mal, pero que era una basura, le he entendido lo que ha dicho literalmente. Bueno, este hombre va con la cara descubierta, por así decirlo. A mí me llama mucho la atención de que él ha dicho que en los 100 primeros días va a adoptar una serie de medidas que no se han visto nunca, un poco en la línea de su programa electoral y todo lo demás. Eso me parece sorprendente porque normalmente se toman 100 días para tomar posesión y luego ya veremos a ver lo que vamos haciendo y lo que decía don Julián del programa que vamos a cumplir o no. Este señor parece que lo tiene claro desde el principio. Sin duda tiene una experiencia previa que pocos pueden contar. Y yo creo que en ese sentido me ha parecido muy significativo determinados detalles, por ejemplo, que no esté invitado Zelensky. Venimos de parar la guerra de Israel con Palestina. Me ha parecido también significativo a ver en qué se traduce eso. Yo creo que es un cierto mensaje. En ese sentido, yo creo que este hombre tiene las ideas bastante claras. Y me gustaría destacar también, Xavier, una cosa que ha pasado un poco por encima, que ha salido, yo lo he leído en el Daily Mail, no sé si lo traduzco correctamente, pero el presidente saliente, John Biden, ha hecho una cosa que llama una especie de amnistías preventivas. Es decir, que prohíbe de algún modo la investigación ni tan siquiera determinados delitos contra determinadas personalidades de la anterior época. Espero que esto no lo compre también Pedro Sánchez, porque si no vamos dado. Y me ha llamado mucho la atención entre la gente que amnistía preventivamente. Sus hermanos. El doctor, aparte de sus hermanos, y esto que parece bastante obvio, el doctor Fauci. ¿Se acuerdan ustedes de él? Hombre, claro. Este fue el señor que en mitad de la pandemia era la ciencia, con mayúscula. Era un señor en el cual todo lo que decía había que obedecerlo de manera incondicional. Y me ha resultado curioso que ese señor concreto, ese gran científico, según decían entonces, sea uno de los amnistiados. Algo tendrá que temer. Bueno, empieza a andar la administración Trump, segunda fase, y basándose en qué personas. Ahora lo vamos a ver. Multimillonarios, empresarios y profesionales del mundo de las finanzas y del espectáculo darán forma al segundo gobierno de la administración de Donald Trump. Muchos de ellos han aportado millones de dólares al partido, han relanzado su campaña y liderado un batallón de críticos contra el sector demócrata. El primero de ellos es él, Elon Musk, el dueño de Tesla, la red social de X y SpaceX, multinacional fabricante aeroespacial. No ocupará ningún puesto oficial dentro del gabinete de Trump, pero sí va a liderar un nuevo organismo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, algo así como una oficina que se encargue de recortar el gasto público y minimizar la burocracia del Ejecutivo. El rol que juega Elon Musk, que sin duda tiene fecha límite, durará hasta el 4 de julio del año 2026. Ha sido una de las grandes promesas de toda la campaña, llevar al gobierno de los Estados Unidos a un enfoque mucho más empresarial. En su oficina se encontrará también una cara conocida dentro del Partido Republicano. Vivek
Vivek Ramaswamy, multimillonario de origen indio, apodado como el Trump Millennial. Él será, junto a Elon Musk, otro de los encargados de auditar las cuentas del gobierno norteamericano. Cercano al voto joven del ala republicana y claro batallador contra la cultura woke. Se presentó incluso a las primarias del partido hasta que se postuló el propio Donald Trump. El nombramiento de Scott Bessent como secretario del Tesoro ha sido uno de los últimos para cerrar su gabinete. Él será una de las figuras clave para hacer realidad la rebaja de impuestos y la política arancelaria prometida por Trump. Marco Rubio, quien fuera rival del magnate en el año 2016, ejercerá ahora como nuevo secretario de Estado. El senador por Florida, de origen cubano, ha cambiado sus posiciones en cuanto a la inmigración y al comercio exterior para alinearse a la política de Trump. Su nombramiento puede desatar cierto nerviosismo en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, cuyos dirigentes han estado en el centro de todos sus ataques. En su nuevo gabinete, Trump recuperará también la figura de John Ratcliffe, quien fuera subdirector de Inteligencia Nacional en su anterior gobierno y que ahora pasará a ser jefe de la CIA. Trabajará codo con el nuevo jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentador de la Fox en fin de semana y militar sobre quien pesan acusaciones de agresión sexual, consumo de alcohol y escándalos de índole matrimonial. Junto a ellos se encuentran también la figura de Kristi Noem, nueva secretaria de Seguridad Nacional, Dodge Burgum, gobernador de Dakota del Norte para Interior, y el apodado como el zar de fronteras, Tom Homan. Todos ellos se encargarán de aplicar los planes de deportación masiva de Trump. Otro de los perfiles más controvertidos ha sido el de Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente Kennedy. Declarado abiertamente antivacunas, dirigirá el nuevo Departamento de Sanidad. Pasó de ser el candidato presidencial del bando demócrata para competir con Trump. Otro de sus últimos nombramientos ha sido el de Kate Kellogg, general retirado que liderará la diplomacia de los Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. España también va a tener un papel importante dentro del nuevo gabinete norteamericano. Darío Gil, científico natural de Murcia, será el nuevo subsecretario de Ciencia e Innovación de la administración de Trump. Se formó en California y en Nueva Jersey y es una figura destacada del IBM. Antonio Camuñas, ¿qué te parecen estos nombres y el gabinete? El gabinete tiene nombres buenísimos, sobre todo por lo que han dicho también antes y durante las jornadas en el Senado, ¿no? Las sesiones del Senado. Pues el próximo secretario del Tesoro ha dicho que tenía clarísimo que tienen que reducir el déficit a la mitad. De hecho, de pasar del 7, que es una cifra disparatada para un periodo que no sea de guerra o de ultracrisis económica, y sin embargo lo que ha ocurrido es que a raíz del COVID el gobierno Biden ha seguido emitiendo dinero y entonces ha inundado y ha creado una inflación brutal. Reducir ese déficit es muy complicado. Para eso están Elon Musk y Ramaswamy, para meterle un hachazo a todos los departamentos gubernamentales, a todo el aparato burocrático, incluido el ejército. O sea, ahí van a entrar todos los que tendrán que organizarse mejor y se prevé que va a haber despidos cuantiosos en determinadas agencias. Ya sabemos que si hay algo que ha crecido de forma inexorable desde la Revolución Francesa y la creación del Estado es la burocracia. Y la burocracia no para de crecer, y como se van a quitar regulaciones, pues lógicamente van a quitar reguladores y van a quitar gente que gasta de manera innecesaria y además imposible de saber cuánto gastan, porque en algunas de las auditorías, que lleva 7 auditorías el ejército americano que no han sido capaces de llegar a ninguna conclusión, resulta que se estaban pagando las tapas de los inodoros a 10.000 euros la tapa. Es decir, que hay una gestión harto deficiente. Yo es que soy muy optimista con esta gente. Soy muy optimista porque son gente que vive en el mundo real. Entonces da igual cualquiera de los que nombres. Hombre, sí, la parte más controvertida, lo ha dicho la locutora, es la de Bobby Kennedy Jr., pero es que también lo de las vacunas está muy en entredicho, y los efectos secundarios de las vacunas. Es decir, hay base para poder abordar ese tipo de cosas. Y es cierto que también la alimentación americana deja mucho que desear en un montón de sentidos. O sea que camino hay para hacer. No se ha mencionado a Pam Bondi, que es la que va a ser la fiscal general,
que yo creo que es una mujer que tiene también mucha pegada, una mujer muy fuerte, pero en conjunto, hombre, yo dudo todavía si Pete Hegseth va a ser el secretario de Defensa, ¿no? Porque no sé si acabará siendo confirmado. Pero yo creo que es un equipo muy sólido y que además cree mucho en lo que dice. No es tanto como el primer equipo de Trump, que él se rodeó de mucha gente del establishment que no era leal a él, como se ha dicho, y que en última instancia prefirieron seguir su agenda y era un poco caótico. La jefa de gabinete de la Casa Blanca es una mujer extraordinaria, con una gran experiencia, y él trae mucha más experiencia. Y sobre todo tiene 4 años. 4 años que se traducen en 2. Ha habido un error, se ha dicho que la función de Elon Musk terminaba en el 2016, cosa que evidentemente... 26, efectivamente. No, pero es 20, en realidad es... Bueno, estamos en el 25, 26, es en el 27, yo creo, o sea, porque son 2 años. No, perdón, 26. 4 de julio del 26. 26, efectivamente, porque luego tienen las elecciones. En ese margen de 2 años, antes de las elecciones de medio término, se tiene que haber hecho todo, porque luego el resto va a ser un tiempo ya, de acuerdo con la historia americana, tiene que venir un contrapeso en las cámaras y lo lógico sería perder el Congreso, muy posiblemente, sobre todo porque la mayoría que se ha logrado es muy escasa. De ahí las prisas, 2 años de tiempo tan solo. Sandro, ¿qué te ha parecido a ti el gabinete de Trump? Sí, bueno, para recoger un poco lo que estabais comentando, cuando se creó o se propuso el departamento conocido como DOGE, que estará liderado tanto por Elon Musk como por Vivek Ramaswamy, Trump dijo que quería que fuera un departamento que de alguna forma optimizase los recursos al máximo, y la forma de conseguirlo era poniendo ese tope, poniendo hasta el 4 de julio de 2026, es decir, que el propio departamento de recursos está a prueba. Si no consiguen hacer lo que tienen que hacer hasta el 4 de julio de 2026, bueno, pues ya está, efectivamente ese departamento se desmantela y ninguno de los dos tendrá aparentemente ningún tipo de responsabilidad en el gobierno de Donald Trump. Aunque voy a poner un asterisco ahí, porque por un lado... y de nuevo, ensalzar el trabajo que ha hecho nuestra compañera, porque ha hecho un resumen fantástico de lo que es el equipo de Trump, pero por un lado tenemos a un Vivek Ramaswamy, que yo personalmente pensaba que podía ser vicepresidente de los Estados Unidos por lo que nos comentaban, porque efectivamente es un hombre con muchísimas similitudes con Donald Trump. Es un hombre empresario que no tiene pelos en la lengua, que aparentemente nadie le tomaba en serio hasta los primeros debates, y que ahora pues parece que poquito a poquito se va metiendo en el organigrama de Washington a partir de este departamento. Luego está Elon Musk. Aparte de dirigir este departamento del que estamos hablando, hay una cosa de la que ha hablado Donald Trump que ha puesto especialmente contento a Elon Musk, que es el objetivo de poner una bandera estadounidense en Marte. Yo creo que una de las cosas que quiere revivir Donald Trump en estos 4 años es esa carrera espacial, porque siente que Estados Unidos de alguna forma se ha ido quedando atrás, que China ha ido avanzando, que India ha ido avanzando, que es verdad que Rusia ahora porque está inmersa en el conflicto con Ucrania, pero que de alguna forma Estados Unidos puede perder ese papel como baluarte en esta carrera espacial. Eso es lo que quiere Trump con ese objetivo de llegar a Marte. Así que veremos si lo consigue. Desde luego Elon Musk estará muy presente, y ya como último comentario, pues lo que hemos estado hablando en esta mesa, que efectivamente Trump busca gente que no se base tanto en la experiencia, sino que tenga ideales fuertes, ideales marcados, y que se asegure de que todos van remando en la misma dirección. Julián Salcedo. Bueno, yo creo que lo que ha conseguido Donald Trump es un equipo cohesionado. Un equipo cohesionado y alineado plenamente con sus políticas, las que ha puesto de manifiesto durante la campaña y las que había puesto de manifiesto durante los 4 años que ha pasado por la oposición. Yo creo que es un equipo muy cohesionado, es un equipo en los que mayoritariamente es gente que ha demostrado sobradamente, ha tenido éxito en sus actividades. Se les denosta porque son multimillonarios, ¿no? Es que son multimillonarios, u otros son antivacunas, o otros son anti-woke, ¿no?
No, yo lo que creo es que no tienen otros argumentos para atacarles, porque lo que son es gente de mucho éxito, son innovadores, tecnólogos, gente que está pensando en la carrera espacial como Elon Musk y que le puede contribuir, y yo creo que eso es lo que hay que aplaudir de ellos. Y yo creo que Trump ha aprendido una cosa, ha estado 4 años ya en la administración, ha pulsado cómo funciona la administración de dentro, ha tenido 4 años de tiempo para ir madurando lo que podría hacer si se le daba una segunda oportunidad, se la han concedido, además domina Congreso, Senado y Tribunal Supremo, y es que no hay que esperar, lo que no tuviera pensado en los 4 años que está en la oposición, pues mal habría hecho. Ha conseguido la oportunidad, oiga, póngalo usted en marcha, y de los políticos lo que se espera es que den resultados, no intenciones. Pues a Sánchez no le ha gustado nada. Vaya. Y habla de los tecnocasta. Las tecnologías no generan prosperidad por sí solas, de hecho, tienden a reforzar el status quo, a dar más poder a los poderosos y a hacer más ricos a los ricos. Y por tanto esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Y, por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia. Así se hacen amigos. Eso sí, el tuit diciendo "Congratulations, Mr. President", también, hombre, que no falte por si acaso. O sea, hay que tener las espaldas un poco cubiertas. Ahí tenéis el tuit. Pero es curioso lo de la tecnología, no crea riqueza por sí misma. ¿A qué se refiere? ¿A la máquina de al ferrocarril, a la máquina de vapor, a la máquina de vapor, a la electricidad, al automóvil, a Internet, al motor de combustión? Sí, es decir, yo creo que sí. No sé, vamos, y la tecnología que estamos viendo, me da igual que sea cualquiera de las que utilizamos, Google, cualquier herramienta tecnológica o plataforma tecnológica, es una fuente de riqueza extraordinaria, claro, que sí parece que crean. Y yo sí quiero decir que lo de Marte es como el sueño, pero la realidad es que el espacio empieza a ser una frontera de enorme importancia, o sea, no es baladí el espacio, y por lo tanto la presencia de Elon Musk y algunos otros que están en esa misma lucha, en esa manera de ver el mundo, es porque saben que en torno al espacio va a haber nuevas fronteras que van a tener usos militares, civiles, de salud. Es decir, no es ir a Marte por poner la bandera a Marte, que eso sería la anécdota, ¿no? Alberto. Pues me da cierta envidia el gobierno de Trump, pues se ve gente preparada, con formación, con experiencia, que ha triunfado en sus respectivos ámbitos, y todo lo contrario de lo que representa en este caso nuestro presidente Sánchez, que apuesta pues por la vulgaridad, por la mediocridad, por el chabacanismo. Por eso el hombre está como indignado, pero bueno, no ponen a un señor con los pelos de esta manera, de la otra, de más allá. Entonces, pues son dos estilos, ¿no? Y también yo creo que por lo que la gente rechaza también la ideología woke, también es precisamente en parte por esto, ¿no? La gente yo creo que está votando a Trump para que ponga en su puesto a este tipo de personalidades con una trayectoria profesional que los avalen, y considera, y yo pienso lo mismo, que ese tipo de gente al frente, como estábamos comentando, da más garantías en general para la gestión que un señor inexperto, recién llegado, recién salido de la universidad, en fin. Y yo creo que esto es importante. Luego veremos a ver cómo le salen las cosas, por supuesto, pero a priori es garantía, lógicamente. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa.
Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Red & Hair contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Red & Hair, la alternativa al trasplante capilar. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Visiones nuevas de cómo entender lo que le pasa a Estados Unidos en México o en el Canal de Panamá. Con respecto a México, hay que poner en pie esa tesis de Trump de que se vuelvan a México, ¿no? Sí, Julián. bueno, pero no solamente a México y más abajo, ¿no? Porque ya sabemos que todos los países del Istmo están subiendo allí sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, países en los que yo voy con frecuencia, Guatemala, Salvador, etcétera, no solamente se mueven inmigrantes, sino que se mueve el narcotráfico, es la ruta del narcotráfico, ¿no? Entonces, si solamente fueran que entran inmigrantes ilegales, pues bueno, ya sería justificado el tomar medidas de este tipo de antiinmigración. Pero es que detrás de los inmigrantes ilegales van cierta, no digo que todos, delincuencia, va narcotráfico, van desórdenes, ¿no? Y me parece muy bien, yo creo que, y además hay que tener en cuenta que México, que es un país que tiene recursos naturales y que tiene una cultura, una tradición, aunque fuera la que llevamos los españoles, justamente por los gobiernos que ha tenido comunistas, como el de ANLO o la presidenta actual, pues efectivamente los han llevado a la ruina y sobre todo a la violencia extrema en la mayoría de sus calles, ¿no? Entonces, bueno, que se queden allí dentro es una pena por los mexicanos, pero por lo menos que no se lo exporten a otros países, ¿no? Pero fíjate cómo todo está perfectamente acompasado. Hay una web que utilizan los que quieren pasar la frontera de México a Estados Unidos que les ayuda, que les dirige por aquí, por allá, cuidado con la frontera, cuidado con la guardia que está aquí puesta o tal. Se llama CBP One y ha dejado de funcionar. Curiosamente hoy, después del discurso, ha dejado de funcionar, ¿no? Claro, igual que dejó de funcionar, igual que se interrumpió el flujo migratorio desde Canadá a raíz de unos tuits de Donald Trump haciendo referencia a la materia, porque no solo entraban por el sur, entraban muchísimos por el norte. Sí, sí. Y dejaron de entrar, ipso facto. Y luego, una semana después de haberse referido a él como gobernador del Estado de Canadá y ofreciéndole ser el nuevo Estado de la Unión, tiró la toalla el primer ministro Trudeau. Entonces, bueno, después de haber estado en Mar-a-Lago, es decir, que Estados Unidos, cuando te lanza una advertencia, la gente hace bien en tomárselo en serio. Por cierto, Antonio, el presidente de Panamá, que se llama Mulín, ha dicho que el canal continuará siendo panameño y no está esto en previsión. Pero en la lógica de Trump, que lo ha explicado muy bien, China se ha apropiado ya del canal de Panamá. Bueno, no es del todo cierto que China se haya apropiado. Lo que pasa es que China merodea en torno al canal de Panamá. Es el país que más usa el canal de Panamá. Pero los puertos que hay, los dos puertos más importantes, están operados por China.
disfrazada de Hong Kong, de compañías hongkonesas. Eso en su momento hubiera podido tener sentido cuando Hong Kong era realmente independiente de China, pero hoy en día es realmente una vía de hacer que ser chino sea más tragable. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que, bueno, pues esto ya, por ejemplo, lo habían detectado en la administración Biden, el reemplazar las grúas de todos los puertos que se habían construido en China, pero claro, ya son grúas con una gama tecnológica altísima que pueden ser desde inutilizadas en remoto, desde su origen, a, por supuesto, tienen la capacidad de leer toda la mercancía que pasa por allí y cuál es su destino, container a container. Y claro, eso es una información vital para Estados Unidos. O sea que yo creo que tanto en el tema de Groenlandia como en el tema de Panamá, lo que hace Donald Trump es decir, esto es mi territorio. O sea, aquí que no se meta nadie y que no ande trasteando gente. Me da igual que sean los narcotraficantes, que son, por cierto, los más difíciles de controlar, que los gobiernos o las empresas chinas o ruso-chinas, porque claro, el Ártico, por el deshielo, empieza a tener un interés como ruta navegable grande, y luego por las capacidades y recursos que tiene Groenlandia, ¿no? Pero vamos, él ha prometido que va a haber una energía barata, muy abundante, y que se van a explotar los recursos de Estados Unidos, y ya con eso Estados Unidos tendrá una independencia energética y será una potencia energética que nadie lo hubiera pensado si no fuera por la tecnología del fracking y la innovación, que es, yo creo, donde está la gran apuesta de Trump con todos estos empresarios. Liberar el talento, liberar los recursos para poner en marcha una edad dorada, porque ya no estaremos hablando de hacer coches a la antigua usanza. Estaremos hablando de todo un nuevo campo que es lo que viene, lo que está de camino, en el cual yo creo que China se queda atrás. O sea, yo ya he visto algo parecido, lo anterior bueno, primero la Unión Soviética, por definición, pero luego hubo un momento en que Japón parecía que iba a tomar Estados Unidos, es decir, y en ese esfuerzo Japón se hundió y sigue hundido desde entonces en un proceso de estanflación que lleva ya cerca de 40 años. Sandro Meco, ¿qué prefieres? ¿El fracking o las medidas que hay que tomar para controlar la inflación? Porque fíjate, desde que se marchó Trump, una docena de huevos vale el doble en Estados Unidos. Desde que se marchó Trump, un litro de gasolina vale un 25% más. Y eso pues a los americanos les molesta enormemente, como nos molestará a nosotros. Sí, bueno, yo te iba a hablar de China, pero voy a recoger tus preguntas. Trump lo ha dejado bastante claro. Al final ha dicho que la crisis económica en la que se encuentra Estados Unidos se debe a ese gasto excesivo por parte del gobierno, que es lo que ha llevado a esta inflación. Y bueno, o sea, es lo que hablábamos de que efectivamente pues Trump no ha tenido ningún tipo de pelos en la lengua a la hora de hablar pues del gasto excesivo del gobierno y de demás cuestiones que han llevado a que la situación de Estados Unidos sea la que sea. Coincido bastante con el tono del discurso que habéis dicho. Yo creo que al final el objetivo de Trump es explotar todos los recursos que tiene Estados Unidos para volver a poner a Estados Unidos ahí donde Donald Trump considera que debe estar, liderando al mundo, no únicamente a nivel ideológico, sino también, por supuesto, a nivel económico. Por recoger ya un poquito y muy rápido de la cuestión china. Hablábamos de la introducción de drogas en Estados Unidos por parte del sur. Trump está muy obsesionado con el tema del fentanilo y por ello ya ha mantenido conversaciones con otro de los puntos claves a la hora de la exportación de esta droga, que es la propia China. Va a ser muy interesante ver cómo es la relación entre estos dos países, porque venimos de un momento en el que la relación entre Biden y Xi Jinping pues era de globos, pero no de fiestas, sino de globos espía. Entonces, yo creo que, de alguna forma, lo que Trump pretende es poder volver a mantener una relación cordial con China,
pero con Estados Unidos por delante. Aún así hay que ver muchas cosas. Es verdad que Trump ya ha dado un paso adelante con la instauración o reinstauración de TikTok dentro de Estados Unidos, pero hay que ver, pues efectivamente, qué es lo que pasa ahora con los aranceles, con las tarifas, también en cuestión de geopolítica, qué ocurre ahora con Taiwán, qué es lo que va a pasar, porque Trump aseguró que protegerían a la isla siempre y cuando la isla pagase a Estados Unidos, algo que Biden pues negaba en absoluto y dijo que el momento en el que Taiwán fuese atacada, la OTAN la defendería. Entonces, me parece que hay ahora, pues sí, una situación muy interesante para ver cómo se relacionan dos de los gobiernos más importantes del mundo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de lo que ha sido el primer día de la legislatura de Donald Trump. Agradezco vivamente a don Antonio Camuñas y a don Sandro Meco su presencia en el programa. Les despido aquí y continuamos nosotros con algunos asuntos más domésticos, como por ejemplo el asalto del gobierno a Telefónica, que ahora van a ver en un breve trabajo. El gobierno ha movido ficha. Moncloa tiende a jugar sus cartas de forma estratégica y en este caso la intervención de Telefónica. El Ejecutivo ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding público dependiente de Hacienda, tener una participación del 10% en la Teleco, una inversión de 2.285 millones de euros para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en la compañía. El viernes se convocó una reunión en el Palacio de la Moncloa liderada por Manuel de la Rocha, que es el secretario de Estado de Asuntos Económicos, y junto a él un representante de Criteria, holding que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa, y un directivo de Saudi Telecomunicaciones. El cambio en Telefónica estaba planeado y pactado. El sustituto, alguien afín al gobierno. En la reunión se pidió a José María Álvarez Pallete, entonces presidente de la compañía, que dejara su cargo. Tras 9 años al frente y 25 en la operadora, aceptó el forzamiento de su sustitución, pero asegurando que el cambio fuese cuanto antes. Telefónica al día siguiente convocó un consejo extraordinario, en el que se acordó la renovación ordenada de la presidencia de la sociedad para adecuarla a su nueva estructura accionarial. El señor Álvarez Pallete, atendiendo a la solicitud de la dimisión de su cargo de consejero, ha presentado su renuncia. Y el testigo lo coge Marc Thomas Murtra Millar, como consejero ejecutivo de la sociedad y nombrándole igualmente presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Murtra es cercano al gobierno, concretamente es un hombre de Salvador Illa y del Partido Socialista Catalán. Ha estado al frente de Indra desde 2021, movimiento que fue apoyado por la SEPI. Desde el mismo año es patrono de la Fundación La Caixa, unos movimientos que el gobierno lleva tiempo planeando para controlar Telefónica, y al final ha conseguido su objetivo. Bueno, por Pallete no sufran, que se va a llevar 47 kilos. Pero bueno, sí demuestra que hay una voluntad de colonizar también empresas en el IBEX. Yo no sé cómo lo verán los fondos de inversión que están activos en Telefónica o cómo lo verá Wall Street, porque Telefónica cotiza allí, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en esta misma cadena, en diversos programas, Pulso Económico, Cuba, aquí mismo, hace más de un año que ya dijimos que las razones que esgrimía el gobierno para entrar en Telefónica no eran creíbles. O sea, que es una empresa estratégica, yo no lo he discutido nunca, creo que lo es, pero que no había ninguna necesidad ni de paralizar, bloquear, impedir el acceso de STC, ni tenía ninguna necesidad el gobierno con la normativa vigente como para tener que tomar una participación del 10%. Parecía clarísimo que la entrada del gobierno en Telefónica con esa participación tan significativa, del 9,90, el 10%, lo único que aspiraba era a tener un número de consejeros suficientes que le posibilitara pues, una toma de control de Telefónica. Para lo cual se ha servido de dos ayudas inestimables, ¿no? Por un lado, de Criteria Caixa, que efectivamente, bueno, no hay que olvidar que Criteria Caixa era el vicepresidente, había nombrado el vicepresidente de Telefónica y aspira a conservar el puesto de vicepresidente, y que el otro, Saudi Telecom, cuya entrada propició y avaló el propio Pallete, pues se ha vuelto en su contra y le ha dejado abandonado y le ha retirado. ¿Tiene sentido que el gobierno no solamente tenga una participación muy significativa en Telefónica, sino que designe
clarísimamente, por lo que ha hecho. No solamente ha prescindido a un de político Payete, del PSC. Claro, sino que pone no solo también a alguien que comulgue con ellos, sino a alguien del PSC, alguien muy significativo, ¿no? Y además que proviene de Indra, con lo cual se habla de una posible escisión de Indra en dos, la industria, digamos, aeroespacial y el resto, para integrar los otros activos, que no son los destinados aeroespacial, a Telefónica y con ello construir un gran grupo multimedia, etcétera, ¿no? Es verdad que Payete, perdón, no lo había hecho muy bien, porque la acción de Telefónica, si hay que medirlo por eso, pues había bajado de una forma significativa. Pero yo creo que estaba consolidado y apoyado además por su Consejo de Administración, hasta que alguien ha tocado la campana y ha dicho, ha llegado tu hora. Te recuerdo que en Indra los socios del gobierno son los de Prisa. Sí, sí. El grupo Amber, el armenio, Urlian. A ver, este tipo de empresas estratégicas son las que eran nacionalizadas o que eran nacionales en tiempos de Franco y en general en cualquier tipo de dictadura. Venimos diciendo hace mucho tiempo que este señor avanza hacia unos poderes dictatoriales tremendos y mueve todas sus piezas, no solamente en control de los poderes públicos, sino también en el control del poder económico. Para que la gente analice el impacto, claro, es que Telefónica controla muchísimos medios de comunicación y su publicidad es oro para tantas y tantas medios de comunicación. Lo tiene bien pensado. De todas maneras, la última vez que ocupó un puesto económico, determinados responsables políticos, si se acuerdan, fue con las cajas de ahorro. Por tanto, si la gestión de este señor va dirigida a obedecer lo que dice Pedro Sánchez, que lo veremos o no, pues desde luego, vamos, Payete va a ser un extraordinario gestor en comparación con este señor, no tengo ningún tipo de duda. Pero esa es la idea que dan, o sea, la imagen que dan es que este señor viene a través de Telefónica, generar una operación un poquito más a largo plazo, vía una fusión con Indra. Y no hay que olvidar que Indra es quien controla los procesos electorales. Hay una frase por ahí de uno bastante famoso, un totalitario muy reconocido, que decía que en democracia gana las elecciones quien así lo determina, el que efectúa el recuento de los votos. Y esta fase se cumple, imagínense de lo que estamos hablando. ¿Quién hace el recuento de los votos en última instancia en España? Indra, fusionada con Telefónica, directamente dependiente del PSC. Estamos hablando de cosas muy graves y muy serias, y esperemos que todavía queden accionistas en Telefónica, como la justicia de tantos sitios, que puedan frenar. Si me lo permite, don Javier, iba a decir que ¿qué pensarán los fondos? Era la última pregunta. Sí. Pues los fondos yo creo que lo tienen que ver, o lo están viendo ya con mucha preocupación, pero lo venían viendo meses atrás. Pero sobre todo no pensemos en los grandes fondos, sino en los pequeños inversores, en los inversores particulares que siempre han considerado a Telefónica una empresa estable, una empresa que tenía futuro y en la que, bueno, pues aunque bajara la cotización, el rendimiento que obtenían por dividendo, pues bueno, les compensaba, ¿no? Ahora mismo lo que tienen que saber es que esto va a ser una dependencia directa del gobierno. Mucha gente contrata Telefónica porque considera más estable dentro de las empresas de telefonía. Pienso que mañana habrá mucha gente que piense de manera distinta. Bueno, Begoña. Vamos con Begoña porque lo de Begoña yo sé que os interesa mucho. Y hoy lo que os podemos aportar de Begoña es que tanto Google como Indra dice que aportaron al proyecto del software de la Complutense, ese que parece que alguien registró a nombre de las empresas de Begoña y no de la Complutense. Cada una de estas empresas aportaron 110.000 euros, 110.000 cada una. Y, por cierto, que en las cuentas de Begoña había tan solo 21.000 euros. Alberto. Sí, me ha resultado... Nada nuevo, ¿no? No, nada nuevo, efectivamente. Pero bueno, antes otro día decían 47 euros, parece que ha crecido en unas semanas. En cualquier caso, me ha resultado curioso que Google sea una de las empresas que proporcionó, según han reconocido el propio software, a Begoña Gómez, sea una de las personas unas empresas de las que ha llamado el propio juez Hurtado para manifestar, declarar o colaborar sobre los WhatsApp que se han perdido, sobre los correos electrónicos que se han podido extraviar, en el caso otro del fiscal García Ortiz. Entonces es curioso cómo está cruzado Google, que por un lado le echa una mano y ahora, por otro lado, es compelido a manifestar o ayudar en este tema. Yo sigo confiando en Google, la verdad, por lo que los conozco y tal, y que tampoco tiene demasiada implantación ni con el poder político ni la propia
España. Pues a ver lo que hacen con el Supremo y que, porque yo estoy convencido que ellos tienen tecnología para recuperar esos WhatsApp y esos correos electrónicos que dicen. Ahora estás hablando de Hurtado. Sí. Un momento, porque estábamos en Begoña. Vale. Vamos con el juez Hurtado, que está dando la última batalla para intentar conseguir los WhatsApps de todo lo que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a través de las compañías Movistar y Vodafone y debidamente vigilantes los señores de la UCO. Todos los archivos, todas las conversaciones, en definitiva, todo el material que Álvaro García Ortiz ha borrado. El juez que le investiga en el Supremo por un delito de revelación de secretos ha dado un paso más en su instrucción y, a petición de la UCO, ha pedido que se emita una comisión rogatoria a 2 compañías, Google y WhatsApp, para que aporten toda la información que tengan sobre los 2 dispositivos del fiscal general del Estado. En su petición a WhatsApp, el juez Hurtado reclama los mensajes tanto recibidos como enviados del fiscal, sus emisores y receptores, así como la fecha y copias de seguridad de todos los chats y archivos multimedia del dispositivo de García Ortiz. A Google le pide todos los datos almacenados en sus servicios y productos vinculados a la cuenta del fiscal general. García Ortiz, que debe comparecer el próximo 29 de enero como imputado, se sigue amparando en un protocolo de la Fiscalía de borrado de mensajes que no existe. Un día antes, el Supremo debe decidir si le renueva o no al frente del Ministerio Público. Al respecto, la Asociación de la Fiscalía ha vuelto a exigirle que dimita. En un comunicado sostienen el daño que está haciendo a la reputación de toda la carrera fiscal y recuerdan que su cargo debe regirse al margen del Gobierno central. Este martes, en la agenda judicial, deben declarar ante el instructor del caso los jefes de prensa de la Fiscalía. Julián. Bueno, Google, WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería instantánea tienen, una gran fijación para defender la privacidad de los usuarios. Yo la comparto, porque pensando en mí, no me gustaría que alguien pudiera acceder a mis conversaciones privadas. Pero es que de lo que se está hablando aquí ahora mismo no son conversaciones privadas del fiscal general del Estado. Son, conversaciones derivadas del ejercicio de su cargo y que además posiblemente puedan haber sido constitutivas de un delito. Y por tanto, como es lo que se está investigando, pues lo que tiene que hacer Google, WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería instantánea telefónica es colaborar con la justicia y aportar la información que tengan. El juez, hay que recordar que la información de momento es reservada y secreta y el juez la tendrá que conservar, pero tendrá que servirle para hacerse un criterio acerca de, la posible delictividad de esas actuaciones. Sí, 3 cuestiones. Primero, vergonzoso que el fiscal haya destruido, haya borrado una serie de pruebas. ¿Se acuerdan ustedes aquí cómo protestaba Sánchez en su día, que si decía que había martillazos del PP en los ordenadores para ocultar pruebas? Pues algo parecido parece que ha podido llevar a cabo este señor, salvo él se ampara en determinados protocolos, pero como bien ha dicho la locutora, esos protocolos otros fiscales los han negado. Me parece muy grave. En segundo lugar, también me parece muy grave que en el Supremo están requiriéndose a Google, están requiriéndose a Facebook, una serie de empresas, para que les suministre información cuando lo normal es que lo hiciera a través de la UCO. Y eso para mí también tiene una lectura muy clara. Y lo último que quería comentar es que al margen del tema penal, en el tema contencioso administrativo se está dirimiendo la posibilidad de prórroga o no en el nombramiento del fiscal Ortiz. Evidentemente, el Gobierno puede nombrar como fiscal general del Estado a cualquier persona. Esto es lo que llamamos la discrecionalidad. Pero la discrecionalidad también tiene ciertos límites. Y en la actualidad, un señor, lo que estamos comentando, que en la situación procesal con la que se encuentra y por obligación de dar instrucciones a todos los fiscales, es la persona idónea para ese puesto, y eso también se puede discutir. Por tanto, evidentemente, el Gobierno podrá nombrar a quien considere oportuno, pero con unos ciertos límites que marcan toda discrecionalidad, porque si no es arbitrariedad. Y eso es lo que tendrá que resolver el contencioso administrativo. Y podemos llegar a la sorpresa de que les revoquen el nombramiento. Lo veremos el día 28, que es un día clave, el día anterior a su declaración como imputado por el asunto de la información que filtró o que autorizó la filtración y que tenía relación con el pareja de Isabel Díaz Ayuso, con Alberto González Amador. No tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a estos 2 señores su presencia y sus opiniones en el programa y para invitarles a ver a continuación el día en 30 minutos.
¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos del restaurante La Cabaña de Ardoz, situado a 100 metros del Parque Europa. Disfrute de sus excelentes carnes a la parrilla y de sus magníficos asados en horno de leña, así como de sus deliciosos platos de dieta mediterránea en una preciosa terraza, tanto cubierta como descubierta, con olivos tipo bonsái o en su acogedor salón. También puede celebrar sus eventos importantes, tanto personales como de empresa, en su salón superior con vistas panorámicas del local o cierre sus negocios discretamente en su sala privada. Es una recomendación del Toro Televisión. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Te esperamos en El Torreón. Disfruta de un entorno único en Madrid, en plena naturaleza, con 7 amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales. Saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales. A tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil. No esperes más y haz tu reserva en El Torreón. 40 años de experiencia nos avalan. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900 730 061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. ¿Por qué renunciar a la casa del futuro si hoy puede ser tu presente? Vive en una ubicación privilegiada, Boadilla del Monte, con espectaculares vistas del Parque Regional del Río Guadarrama. Casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index.
31 viviendas unifamiliares pareadas con parcela privada, 100% personalizables. De la distribución a los detalles, con geotermia y con placas solares. Ahorra hasta un 70% en las facturas energéticas. Diseño de interiores incluido. 350 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros cuadrados de parcela privada. No dejes de vivir ahora tu sueño del futuro. Residencial Prado Chico. La casa del futuro, mejor desde hoy. Grupoindexmadrid.com 655 33 89 82. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. Donald Trump ya es el 47º presidente de los Estados Unidos. Hoy, su primer discurso, el que inaugura la legislatura, ha sido el de un hombre esperanzado, tranquilo y confiado, pero muy duro, con los que identifica como enemigos. Trump ha anunciado una emergencia nacional en la frontera sur para impedir la inmigración ilegal y ha dicho que desplegará a los militares. También ha declarado emergencia nacional para combatir las bandas de narcos que tendrán consideración de terroristas extranjeros. Y en materia exterior, Trump anuncia que recuperará el control del Canal de Panamá para evitar que lo haga China y que el Golfo de México será renombrado como Golfo de América. Y el proteccionismo va a marcar la agenda económica de Trump y las primeras medidas que ya ha avanzado en el día de hoy. Aranceles masivos, acabar con la imposición del coche eléctrico y apostar por el fracking para la obtención de petróleo. Ha dicho que a partir de hoy empieza la era dorada en América y se ha presentado a sí mismo como un pacifista al que salvó Dios para encargarle volver a hacer América grande otra vez. La era dorada de América empieza ahora mismo. Desde este momento la decadencia de América ha terminado. Hace solo 2 meses, en un campo de Pensilvania, la bala de un asesino atravesó mi oreja, pero sentí en ese momento, y ahora creo aún más, que mi vida fue salvada por una razón: hacer América grande otra vez. El legado que más orgulloso me haría sería el de un pacifista y unificador. Estoy orgulloso de decir que ayer, un día antes de mi toma de posesión, los rehenes de Oriente Medio volvieron a casa con sus familias. Trump le ha dado la vuelta al proteccionismo. Dice que hay que revertir los acuerdos comerciales, imponer aranceles, pero que eso se hace para que el pago de los otros países que quieren vender en Estados Unidos haga más grande a América. No ha concretado ni los calendarios ni los importes, y la promesa más relevante tal vez para España es que Trump mantiene su interés en rebajar los precios petroleros y del gas a la mitad mediante la técnica del fracking. Con ello pretende pues que se duplique la capacidad exportadora de Estados Unidos tanto del petróleo como del gas. El regreso de Donald Trump marcará una nueva era en la historia política de los Estados Unidos y el presidente tiene muy claro cuáles son sus compromisos. Entre otros, propone aumentar la producción de petróleo y de gas mediante el fracking para reducir a la mitad los precios de la energía. Esto supondría una rebaja de impuestos sustancial. Esta polémica técnica del fracking permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad. Con Donald Trump en la Casa Blanca, otro de sus objetivos será impulsar una política proteccionista que aplique aranceles a todos los productos importados con el fin de impulsar la industria nacional. Concretamente, ha anunciado un gravamen del 60% a las importaciones chinas, un 25% a las procedentes de Canadá y México y entre un 10% y un 20% a productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea.
Los proyectos de política exterior también están muy claros para Donald Trump. Quiere tomar el control de Canadá y Groenlandia. En varias ocasiones, el presidente ha insinuado que Canadá debería de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. El interés por Groenlandia tampoco se debe a un simple capricho territorial, y es que la isla representa un punto estratégico en la competencia por China por el acceso a grandes recursos minerales. Y al igual que con Groenlandia o Canadá, Trump ha deslizado en diversas ocasiones que pretende retomar el control del Canal de Panamá ante el aumento de la presencia china en este enclave estratégico. Pero esto no es todo, porque otro de los intentos de Trump para reformar el mapa es cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. En definitiva, una legislatura que empieza muy fuerte para el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y el segundo mandato de Trump será sin duda el mandato de los récords. Primer líder político en ganar 2 elecciones no consecutivas y primer republicano en hacerse con el voto popular en los últimos 20 años. El todopoderoso Trump llega a la Casa Blanca con las 3 ramas del poder federal de momento en los 2 primeros años en sus manos. La Cámara de Representantes, el Senado y también el Tribunal Supremo con mayoría conservadora de 6 jueces frente a 3. No solo se ha disparado su popularidad, sino también los apoyos dentro de su partido, donde se ha convertido en un líder incontestable sin un solo atisbo de disidencia interna. Pero si con un poder cuenta el republicano es con el favor de los magnates tecnológicos. Musk, Zuckerberg y Bezos, propietarios respectivamente de X, de Meta y de Amazon, han pasado de despreciar a abrazar al hoy presidente y de poner a su servicio una influencia que va a ser clave los próximos 4 años. Y en materia de economía vista por los norteamericanos, los retos de Donald Trump son, en primer lugar, la inflación. La percepción del contribuyente es de que durante el mandato de Joe Biden hay muchos precios que se han doblado. Por ejemplo, el de los huevos. O muchos que se han multiplicado, como por ejemplo el de los combustibles, 25% más el litro de gasolina. Y en el territorio del dinero público, el problema que tiene Trump es que tiene que contener cómo hay que remunerar la financiación del bono americano. No se puede consentir que suba del 5%, dada la ingente cantidad de deuda que van a tener que emitir este año, más de 9 billones de dólares. La actuación de la nueva administración Trump tiene 2 frentes claros en cuanto a lo económico: la inflación y el bono del Tesoro a 10 años. La administración Trump no puede permitir que la inflación se dispare, ya que perdería popularidad, y haría repuntar el tipo de interés del bono del Tesoro por encima del 5%, algo que pondría en riesgo la financiación del Tesoro de Estados Unidos. La consecuencia, además, será una corrección severa en la bolsa. Donald Trump siempre ha utilizado el comportamiento de la bolsa estadounidense como medida del éxito de su gestión y seguro que seguirá haciéndolo. El Tesoro americano tendrá que emitir este año algo más de 9 billones de dólares entre la financiación del déficit actualmente presupuestado y la refinanciación de los vencimientos de deuda. Un mayor déficit fiscal del previsto incrementaría las necesidades de financiación y presionaría al alza los tipos de interés de los bonos. Adicionalmente, las presiones inflacionistas actuales, antes de cualquier medida de la nueva administración, son una realidad. El aumento de los precios de producción, el incremento de los precios de la energía tras las últimas sanciones a Rusia, la fortaleza del mercado laboral estadounidense y la presión de los salarios al alza hacen que los temores inflacionistas en Estados Unidos sean una realidad, como bien reflejan los últimos mensajes a la Reserva Federal. Y Pedro Sánchez ha sido uno de los líderes europeos que junto a Olaf Scholz y a Emmanuel Macron no ha querido acudir hoy a la toma de posesión de Donald Trump. El presidente del gobierno, no obstante, no ha tardado en felicitar a Trump en sus redes sociales y asegurar que espera trabajar para fortalecer la relación estratégica entre ambos países. España, lo cierto es que lleva días haciendo equilibrismos en la relación con la nueva administración estadounidense. Mientras que el mensaje oficial es tratar de afianzar las relaciones con América, Pedro Sánchez advirtió hoy a Europa sobre la creciente influencia de lo que él llama la tecnocasta. Las tecnologías no generan prosperidad por sí solas. De hecho,
tienden a reforzar el status quo. Estamos viendo como, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto, es una persona, un voto. Y, por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza. El magistrado del Supremo Ángel Hurtado, que instruye la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta revelación de secretos, ha acordado hoy, a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una serie de medidas para intentar recuperar la información vinculada a las aplicaciones de mensajería instantánea que tenía instalada en sus móviles García Ortiz. El instructor dispone que se emita una comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp y Google para que aporten al juzgado todos los datos que obren en su poder respecto al usuario Álvaro García Ortiz. Y tenemos que contarles también la última hora sobre esa destitución forzosa de Álvarez Pallete y el nombramiento del empresario vinculado al PSC, Marc Mutra. Ha sido un revuelo generalizado en las últimas horas después de esta decisión, que por cierto ha hecho que Telefónica amaneciera esta mañana con caídas en bolsa. Desde la oposición insisten en que se trata de un nombramiento que busca colonizar ahora también las instituciones privadas. El Gobierno ha movido ficha. Moncloa tiende a jugar sus cartas de forma estratégica y en este caso la intervención de Telefónica. El Ejecutivo ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding público dependiente de Hacienda, tener una participación del 10% en la Teleco, una inversión de 2.285 millones de euros para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en la compañía. El viernes se convocó una reunión en el Palacio de la Moncloa liderada por Manuel de la Rocha, que es el secretario de Estado de Asuntos Económicos, y junto a él un representante de Criteria, holding que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa, y un directivo de Saudi Telecomunicaciones. El cambio en Telefónica estaba planeado y pactado. El sustituto, alguien afín al Gobierno. En la reunión se pidió a José María Álvarez Pallete, entonces presidente de la compañía, que dejara su cargo. Tras 9 años al frente y 25 en la operadora, aceptó el forzamiento de su sustitución, pero asegurando que el cambio fuese cuanto antes. Telefónica al día siguiente convocó un consejo extraordinario, en el que se acordó la renovación ordenada de la presidencia de la sociedad para adecuarla a su nueva estructura accionarial. El señor Álvarez Pallete, atendiendo a la solicitud de la dimisión de su cargo de consejero, ha presentado su renuncia. Y el testigo lo coge Marc Tomàs Murtra Millar, como consejero ejecutivo de la sociedad y nombrándole igualmente presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Murtra es cercano al Gobierno, concretamente es un hombre de Salvador Illa y del Partido Socialista Catalán. Ha estado al frente de Indra desde 2021, movimiento que fue apoyado por la SEPI. Desde el mismo año es patrono de la Fundación La Caixa, unos movimientos que el Gobierno lleva tiempo planeando para controlar Telefónica, y al final ha conseguido su objetivo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que entiende es una muestra más de su voluntad de ir a por todo e incluso a por las empresas privadas para ponerlas a su servicio. Para Feijóo supone una injerencia reprochable, agravada además por la convocatoria del Consejo de Administración de Telefónica de forma imprevista y durante el fin de semana. Ahora también va a por las empresas privadas, como hemos visto este fin de semana en Telefónica. Creo que debemos de activar la alerta antidemocrática en España. Y desde Sumar, lejos de criticar este último movimiento de su compañero de gobierno, lo que piden ahora es topar por ley indemnizaciones como la que le darán próximamente a Álvarez Pallete, valorado en 45 millones de euros. Que desde Sumar, ante esta indemnización escandalosa, vamos a proponer que se limite por ley este tipo de indemnizaciones de los altos directivos, porque son un auténtico escándalo, que están en el origen muchas veces de la brecha y del aumento de las desigualdades de renta que se produce en nuestro país cuando se producen, y que además operan este tipo de indemnizaciones como un incentivo a la mala gestión en las empresas. El Gobierno ha asaltado el poder en Telefónica y eso resulta muy peligroso para la reputación de la compañía de telecomunicaciones. Si les parece bien, vamos a repasar por qué. En primer lugar,
por las formas. Se ha hecho como los piratas cuando abordan un barco enemigo. Además de nocturnidad y alevosía, precipitación, el Gobierno se ha deshecho del presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, para colocar a un ex de Indra, un hombre del PSC, Marc Murtra. Para que sepan cómo se las gasta Moncloa, Álvarez Payete le llamó para comunicarle su salida de la compañía el jefe de la Oficina Económica de Moncloa. Otra operación de colonización empresarial. El 10% del capital de Telefónica está en manos del Gobierno, pero eso no era suficiente para producir este cambio. Por eso se ha requerido de la secretísima aquiescencia de CaixaBank, que tiene otro 9,9%, y de los saudíes de STC, a los que el Gobierno les acaba de hacer el favor de aprobar su entrada en el gigante español de telefonía. Todos obedecieron, lógicamente. El movimiento responde al sueño megalómano de Pedro Sánchez, la gran fusión de Telefónica con Indra. La segunda, además de contar con los votos de los españoles cuando celebran elecciones, es la joya de la corona, donde el Gobierno es el primer accionista y le secundan el fondo de inversiones Amber y Joseph Augurian, ambos primeros accionistas o accionistas clave, si quieren, de Prisa. Y tenemos novedades también en el caso de Koldo García, porque los agentes de la UCO han descubierto que el exasesor de Ábalos alquiló 25 pisos turísticos para distintas citas de la trama. Las reservas tuvieron lugar entre los años 2020 y 2021, algunas de ellas durante la pandemia, y coinciden con noches en las que Koldo García llevó a cabo un gasto extraordinario en distintas discotecas y locales de ocio de Madrid, de la capital. Algunos de estos Airbnb fueron denunciados, su utilización para encuentros, por ejemplo, con Ángel Víctor Torres, por el propio Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, él hablaba de un piso situado en la calle Atocha para encuentros con señoritas. Bueno, y en la página internacional, el cese, el alto el fuego, mejor dicho, entre Hamás e Israel en Gaza, el que entró en vigor el pasado domingo por la mañana, ya se salda en términos de personas liberadas. Son 3 mujeres israelíes, aunque una tenga nacionalidad británica, y es curioso porque sus familias, las de las liberadas, lo que hacen siempre es recordar que hay muchos todavía rehenes israelíes cautivos de Hamás. Y en segundo lugar, les tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, los 90 prisioneros palestinos que fueron liberados por Israel y trasladados a Cisjordania. Estaban encarcelados por presunta implicación con la banda terrorista Hamás. Y todo esto forma parte del acuerdo. Ya saben que hasta el próximo sábado no se van a producir nuevos intercambios. Y de vuelta a España, el Gobierno ya ha lanzado Alia, el primer chat GPT que se podrá utilizar en español y también en todas las lenguas cooficiales. Será de uso público, es decir, lo podrán utilizar empresas y también particulares, y ofrecerá ciertas ventajas respecto a ChatGPT, es decir, entenderá todas nuestras expresiones y todas nuestras frases hechas. Ya hay 2 proyectos piloto para usarla, será en atención primaria, en los ambulatorios y también en la agencia tributaria. La herramienta, que ha sido financiada completamente con presupuesto público, cuenta con un presupuesto, con un primer desembolso de 10 millones de euros. Marina, ¿te sientes en Blue Monday? Pues un poquito, la verdad es que sí. Como yo y muchísimos españoles han tenido que enfrentar el llamado día más feliz del año. El tercer mes de enero es así bautizado por los psicólogos por varias cosas: la cuesta de enero, el mal tiempo y el dejar atrás las vacaciones navideñas. Esto es lo que opinaban hoy los madrileños sobre este día. Igual que ayer y mejor que mañana. No, a ver, si es verdad que cuando hace lluvia y tal, pues sí es verdad que es como más triste, más decaído. El estado de ánimo, que me siento bajoneada, bajo total. No sé, de la semana pasada que había un poquito de sol, digámoslo así, a hoy día sí se nota un poco. No, yo soy de vacaciones aquí. Un lunes normal para mí. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden aquí en el Toro Televisión. Bueno, y no se pierdan a continuación La Lupa. Seguiremos muy cerca todas las novedades de esa toma de posesión de Donald Trump y les seguiremos contando en El Gato al Agua. Hasta mañana.